Ahora sí. Bueno, tuvimos un inconveniente, pero gracias a Dios ya está solucionado. Dios bendiga a mi amado hijo. Como le iba diciendo, saludando a todos los hermanos. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración. Hoy mi esposa no me está acompañando. Voy a hacer un pequeño trámite acá cerca. Señor la bendiga a mi amada esposa. Y estoy solo hoy y casi que con mi hijo. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a seguir con el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tocar el capítulo 2 a la iglesia de Éfeso. Señor, estamos delante de tu presencia, o estoy delante de tu presencia, Señor, para pedirte tu respaldo, Señor, tu apoyo, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, envíes tu Espíritu Santo, Señor, aunque tú ya lo enviaste, ya lo tenemos en nosotros, sino que avives el Espíritu Santo en nosotros para que, Señor amado, podamos hacer esta programación. Señor, que todo sea para la gloria, para la honra y para de tu nombre, Señor. Que tú bendigas grandemente, Señor, a cada hermano y hermana. Oh, Señor, bendice la iglesia en su totalidad. Ayúdanos, Señor, a cada día a rendirnos debajo de tus pies. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos reconocer que solamente tú eres Dios. Gracias te damos, te pedimos por nuestro país y por el mundo entero, Señor, que la misericordia también puede ser conocida, Señor. Que la misericordia que nace de tu corazón, lleno de amor, pueda ser conocida por el mundo entero, haciendo, Señor, que este juicio que ha venido no es un juicio, sino que es una retribución, porque lo que el hombre siembra, lo que el hombre cosecha, eso siembra. Señor, puedas tú, Señor, tener misericordia y poner un alto, Señor, como pusiste un alto también a las aguas y has dicho, hasta aquí llegarás y no pasarás, y así fue, no pasaron de ahí. Bueno, así puedas hacer con este coronavirus, Señor, en nuestro país y en todo lugar del mundo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, amados del Señor, en el libro de Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, alabado sea el Señor. Sabemos que Efesios significa lugar de luna, ¿no? Y bueno, y eso representa a los santos que están sentados en los lugares celestiales o las regiones celestiales con Cristo. Porque ahí Cristo llevó a la iglesia, a los lugares celestiales. Bueno, entonces, todos los creyentes, todos aquellos que han nacido en Cristo, fueron colocados en los lugares celestiales, ¿no? Y esto debemos siempre tener en cuenta que fue el apóstol Pablo quien estableció esta iglesia, ¿no? Él la visitó muchas veces, el apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso, ¿no? Allí pasó 3 años, ¿no? Enseñándoles, edificándolos en la fe, ¿no? Y bueno, ahí en Hechos 19 podríamos leer también, en Hechos 19, en el capítulo 1, en el capítulo 19, en el versículo 1, ahí nosotros podemos ver una palabra con respecto a esto. 19.1. Usted me puede acompañar con la palabra, hermano. Alabado sea el Señor, hermana, ¿no? Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, en las regiones superiores, y vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. Vio que ahí vemos que él hacía milagros, Dios hacía milagros por medio de la vida del apóstol Pablo. Eso se encuentra en el versículo 11 del mismo capítulo del libro de los Hechos, ¿no? Dice, y hacía Dios milagros y maravillas por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor. Bueno, pero eso es otra cosa. Nosotros estamos mirando cómo el Señor usaba, no grandemente, cómo por medio del apóstol Pablo se hacían liberación,
se hacían prodigios y milagros, ¿no? Estamos hablando no de Pablo y de lo que él hacía, sino que estamos hablando de la iglesia de Éfeso, ¿no? Bueno, gloria al nombre del Señor. Y esta iglesia de Éfeso es una iglesia que fue colocada por nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales, fíjese. ¿Dónde fue colocada? En los lugares celestiales. Y ahí la iglesia se tendría que haber mantenido, ¿no?, en posición y en vida práctica también. Tendrían que haberse mantenido allí. Pero no fue así. Ellos descendieron de ese lugar, ¿no? Y ahí el apóstol Pablo, podíamos leer en el capítulo 20 de Hechos, versículo 20, ¿no? Hechos 20:20, donde la palabra del Señor dice: como en nada fui útil, he rehuido, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y de enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, alabado sea el Señor. Y en el capítulo 21, versículo 27, fue 21-27, dice: y cuando estaban para acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano al apóstol Pablo, ¿vio? Le echaron mano, alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que ver que la iglesia de Éfeso, los santos de Éfeso, como en aquel tiempo, así como en este tiempo, ellos, por medio de lo que el apóstol Pablo le reveló, en lo que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo, ¿no?, por medio del mensaje que él tenía, él pudo enseñar a los hermanos en los lugares celestiales, ¿no? Él predicaba en los lugares celestiales, ¿no? El Evangelio predicaba allí, a los santos que estaban allí, ¿no?, en posición y en vida práctica. Él les enseñó así a los hermanos. Y bueno, y esa iglesia fue formada por el apóstol Pablo. Él fue el fundador de esa iglesia y él se ocupaba mucho de ellos, ¿no?, que mantuvieran su posición, ¿no?, y su vida práctica, como él les enseñaba. La asamblea, en ese lugar, en esa asamblea, se enseñaron verdades muy profundas en cuanto a la vida práctica, ¿no? Mucha doctrina que la iglesia practica hoy está en el libro de Efesios, ¿no? Y bueno, y tenemos que nosotros conocerlas, tenemos que conocer aquellas enseñanzas, ¿no? Y si usted quiere entender el libro de Apocalipsis, es cuanto tiene que leer todo eso que dice ahí en el libro de Efesios. Ahora nosotros miramos a la iglesia de Éfeso y vemos la posición que ellos tenían espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál era la posición de ellos? Dice en Efesios capítulo 1:15. ¿Cuál era la posición de ellos espiritualmente? Porque esta iglesia fue fundada por el mensaje de la gracia, por el mensaje que Dios le reveló por medio de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. ¿Y cuál era la posición que ellos tenían en cuanto a lo espiritual? Entonces ahí dice en Efesios capítulo 1:15, dice: por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y amor con todos los santos, ¿vio? Y ahí nosotros vemos que la fe produce amor, ¿no? Ellos eran fuertes en la fe, eran firmes en la fe, ¿no? En la medida que Pablo estaba allí enseñándolo, instruyéndole, ahí, ¿vio? Mientras que Pablo estuvo, ellos estuvieron firmes en la fe, ¿no? Y eso abundó en amor para los santos, ¿no? Porque la fe despierta el amor de ellos.
entre ellos también, ¿no? Era una iglesia llena de amor, llena de vida práctica, era una iglesia que era digna de ser alabada, ¿no? Por el apóstol Pablo. En esta iglesia el apóstol Pablo ofrece dos oraciones fundamentales, ¿no? Que una está ahí en Efesios capítulo 1, 17, y la otra está en el capítulo 3, 16 al 19. ¿No? Eso usted lo puede leer, ¿no? Es muy importante que usted lo lea. Pero como no estamos desarrollando el libro de Efesios, sino que estamos viendo la iglesia de Éfeso, entonces nos referimos más a la iglesia de Éfeso. Y entonces dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1, dice, y de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, ¿no? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Entonces, nosotros, la iglesia entera fue llamada para ser Efesios, ¿no? La iglesia, porque su condición espiritual fue elevada. Ellos andaban en el espíritu, en la fe, ellos andaban en la fe y en el amor. Y ahí la iglesia tenía una unidad, ¿no? Una unidad muy fuerte. Era una iglesia muy fuerte en obediencia, muy santificada. Era una iglesia muy entregada a oír la palabra de Dios. En el tiempo que estaba el apóstol Pablo, estoy hablando, ¿no? Ahí estaba la iglesia, en los lugares celestiales. Ella no vivía una vida mundana, no, ella era una vida, la vida que ella vivía era una vida espiritual, ¿no? Y ahí se nos llamó a todos a vivir en ese lugar, ¿no? Porque el Señor había hecho la provisión para esto, ¿no? Por eso la palabra griega kratón, que significa tener poder, dominio o control, ¿no? ¿Por qué tenemos eso nosotros? Porque teníamos la experiencia, tenemos la vida práctica, tenemos ese poder en nosotros, tenemos que tener ese kratón, ese poder, ese dominio, ese control, ¿no? A través, por supuesto, del Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos ese control, ese dominio sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, ¿no? ¿Qué los llevó? ¿Cómo llegaron ellos a tener ese poder? Inclinando el oído a la puerta, ¿no? La puerta es Cristo. Entonces ellos inclinaban el oído a lo que Pablo les decía, les enseñaba, les instruía, y entonces ellos podían mantenerse en los lugares celestiales, ¿no? Y ellos podían tener control, dominio de sí mismos, ¿no? Y ahora nosotros vemos que eso, vamos a ver que eso no se mantuvo. Una vez que el apóstol Pablo partió, ya eso no se mantuvo. Entonces todos nosotros, ¿no? Que estamos, especialmente nosotros que estamos a la diestra de Dios, nosotros los siervos cautivos, porque cuando habla de diestra habla de autoridad, estamos nosotros, y si nosotros no fracasamos, porque no tiene por qué haber fracaso para ninguno de aquellos que nos rendimos al Señor. Nosotros, si verdaderamente tenemos un corazón rendido al Señor, meditando su palabra, ocupándonos de nuestro trabajo, del perfeccionamiento de los santos y todo eso, ¿no? Llevando una vida de oración, una vida de ayuno, entonces no va a haber ningún reproche para nosotros en el día del Señor. No va a haber ningún reproche. Y nosotros en el reproche ya hay pérdida, pero podemos recuperar. Mientras que estamos vivos podemos recuperar. Bueno, muchos hermanos hemos fracasado, ¿no? En nuestros ministerios, pero podemos recuperar, porque todavía estamos en este mundo y podemos alcanzar lo que por un momento parecía que íbamos a perder, pero no lo vamos a perder. Usted, siervo del Señor, no lo va a perder,
porque usted tiene un corazón sincero, verdadero, usted ha sido instruido por las 14 epístolas del apóstol Pablo para poder tener control, para poder tener dominio sobre sí mismo, sobre sus pensamientos, sobre su carne. No, nos ha dado el poder nos ha dado, y eso es el kratón de la palabra griega. Ahora nosotros vemos que muchos han embebido, por así tomado, el error. Muchos vivieron de esa copa, del error, tanto en las creencias, en cuanto a la posición, ¿no? Y también en cuanto a las creencias en la vida práctica. Fueron mal instruidos, ¿no? Hay hermanos que no pudieron salir de ese error, porque ese error también les permitía vivir en la carne. Disculpen, hermano. Ese error les permitía a ellos vivir en la carne, y entonces por eso no quisieron seguir avanzando. Pero nosotros no somos de eso. Nosotros queremos alcanzar el supremo llamamiento de la esposa, o llegar a ser dignos de la fila de la esposa. Entonces, vemos nosotros en esta carta de Efesios que el apóstol Juan menciona 9 detalles con respecto, en favor de la iglesia de Éfeso, ¿no? Hay 9 detalles, ¿no? Estos están agrupados en 3. 3 más 3 más 3. Y entonces dice paciente, sufrido, intolerancia de maldad, ¿no? Fíjese, paciente en trabajo. Entonces vemos que cuán triste es para nuestro amado Señor, ¿no? Que tenga que hacer constar, o que tenga que llamarle la atención pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, el amor preeminente. Recuerde, nosotros tenemos que entender que era la fe, era por su fe y por su amor que Pablo elogió a esta iglesia, ¿no? Y Juan no dice nada de su fe, sino que lamenta la pérdida de su amor. Fíjese, Juan no dice nada respecto a la fe de ellos, la cual Pablo alabó, la cual Pablo reconoció en ellos. Pero ahora llegamos al día del Señor y la iglesia de Éfeso ya no tenía fe ni amor, porque no se menciona, Juan no lo menciona eso, más bien menciona la pérdida del amor que ellos tuvieron. ¿Vio? Entonces, sin duda, cuando él dice el primer amor, aquí significa mucho más que el amor así, un amor simple, así, un amor producido por el sentimentalismo, ¿no? Eso mucho más significa. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron, digamos, por el Señor Jesús. Ellos tuvieron por el Señor Jesús, ¿no? Cuando fueron primeramente salvados. Ellos estuvieron ahí entregados a esa comunión, a esa vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdieron el primer amor. Perdieron el primer amor. Se ocuparon de otras cosas, la iglesia de Éfeso, ¿no? Pusieron la mirada en otro lugar, no en Cristo, ¿no? Se salieron de allí, no tuvieron en cuenta la palabra que el apóstol Pablo dice, siendo heraldos para otros, venga yo mismo a ser eliminado. No tuvieron en cuenta esa exhortación, ¿no? Ellos tendrían que haberse quedado ahí a la distancia, como quien dice, de una piedra, no muy lejos de la cruz. Cuando nosotros nos alejamos de la cruz, eso es peligroso, porque la carne empieza a tener fuerza. Nosotros necesitamos estar cerca de la cruz, siempre, ¿no? Por eso Pablo, cuando él escribe a los Corintios, le dice, y cuando fui a veros a vosotros, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Fíjese. Entonces, cuando nos distanciamos de la cruz, la carne toma fuerza, la concupiscencia se hace visible en nosotros. Por eso, hermanos amados, qué triste lo que el apóstol Juan ve acá en la iglesia de Éfeso, ¿no?
Y qué triste lo que no ve, porque él no ve la fe ahí. No puede alabar la fe, tampoco puede ver el amor. Él ve la pérdida del amor por Jesús, ¿no? La cual ellos tuvieron en el principio. Entonces, es importante que nosotros mantengamos, ¿no?, el primer amor, siempre. Siempre tenemos que manifestar el primer amor. También está la palabra que dice, por la maldad el amor de muchos se enfriará. Está la exhortación, quiere decir que el amor se puede enfriar. Es decir, que mi relación con el Señor se distancia. ¿No? Mi relación con los hermanos se distancia, porque fíjese que la vida espiritual que ellos llevaban, ¿no?, es una vida de fe y de amor entre ellos. Por eso nos debemos el respeto los unos a los otros, ¿no? Porque si bien yo creo que el amor se mantiene en medio de nosotros con el respeto. Y cuando decimos el respeto los unos a los otros, incluido está el Señor. Tenemos que respetar al Señor. Tenemos que respetarlo, no ofenderlo. Y entre nosotros también tenemos que respetarlo. No, para no ofendernos, para no haber divisiones, para no haber enojo o hay de amargura. Si nosotros no valorizamos, ¿no?, el primer amor, entonces lo vamos a perder, igual que lo hizo la iglesia. La iglesia perdió el primer amor, ¿no?, el amor que tuvo al principio, ¿no? La iglesia ya no vive por fe. Solamente la iglesia de los filipenses, los que estamos vivos, los vencedores que estamos vivos, nosotros vivimos por fe y por medio de la palabra de verdad, por la palabra de Dios. Fíjese lo que dice ahí en Timoteo, en el capítulo, en primera de Timoteo capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Fíjese, el primero, dice Pablo, ¿no? Que nosotros sabemos que Pablo o Saulo fue un pecador, ¿no? Y fue un pecador preeminente, un terrible pecador, ¿no? De aquí que Dios le mostró su preeminente misericordia y lo salvó. Entonces, por medio de esto nosotros podemos ver que el primer propósito que Dios tiene es salvar, es redimir. ¿Para qué? Al pecador. ¿Para qué necesita Dios la misericordia para el pecador y redimir al pecador? ¿Para qué Dios necesitó que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario por medio de los judíos y por medio de los romanos? ¿Por qué? No, para redimir. ¿Para qué necesitaba redimir al pecador? Para edificar una esposa para él, para su querido hijo. No, porque él necesita una esposa. Así como él es esposo de Israel, Jesucristo es el esposo de la iglesia, ¿no? Y eso significa el primer amor. Cristo es nuestro primer amor, por eso nos casamos con él. No hemos casado con el Señor. Ellos, los hermanos de Éfeso, ellos tomaban la verdad. Y estuvieron corriendo para ser participantes de la verdad. Entonces, en el versículo 5 viene la amonestación del Señor, el llamado de atención del Señor, y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntese y haz las primeras obras. Fíjese, y a la primera obra le dice en el versículo 5 de Apocalipsis. Ahora, ¿qué se entiende por las primeras obras? Las primeras obras son las obras que
preeminentes que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso dice Efesios capítulo 2 en el versículo 10, ¿no? Dice así la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Fíjese qué maravilloso. Y eso le dijo a Pablo a ellos, a los hermanos de Éfeso. Le dijo ellos, ahí cuando estaban en Efesios, le dijo, ¿no? También ahí en Primera de Tesalonicense, ¿no? En el capítulo Primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor, dice: sin cesar, acordándonos delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe y el trabajo de amor, ¿no? Y de la tolerancia, de la esperanza del Señor Jesucristo, o del Señor nuestro Jesucristo. Fíjese, de la obra de fe y del trabajo de amor. Esos son los rasgos característicos de los vencedores, ¿no? De los vencedores. La obra de fe. ¿Cuál es la obra de fe? Vivir por fe, andar por fe, esa es la obra, ¿no? Creer todo lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Sin dudar, esa es la obra. La obra es obedecer la palabra de fe, ¿no? Esa es la obra. Y el trabajo de amor. El trabajo de amor es servir al Señor, servir a los hermanos. Ese es el trabajo de amor, ¿no? Y estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Las obras que Dios preparó. Entonces, el cristiano no debe de vivir por obras, sino que debe manifestar las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Vio? Pero no podemos vivir por obras, sino ya la obra ya está hecha. Ya fue preparada de antemano. Esa obra es una obra de fe, una obra de fe. Y así nosotros los vencedores creemos así. Alabado sea el Señor. Nadie puede dejar su primer amor sin caer de tan alta altura, ¿no? Sin caer de tan elevada posición. Cuando nosotros caemos de ese primer amor, ¿a dónde caemos? A la tierra, a la carne, al mundo, al pecado. Ahí caemos. Fíjese qué terrible, ¿no? Dejar el primer amor. Es descender a la tierra, a los deseos mundanos, ¿no? A las concupiscencias de la carne, ¿no? Así. Y por más que sean buenas las obras, porque hay obras de la carne también, que son buenas obras, eso no pesa delante de los ojos de nuestro amado Señor Jesucristo. No pesa eso. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos allá en los lugares celestiales, con Cristo. Y si usted descendió de allí, ¿no? Vuélvase, ¿no? Vuélvase a la obediencia, vuélvase a la comunión con la iglesia, vuélvase a la sujeción con su pastor. Cuando usted está sujeto a su pastor, está sujeto a Cristo. Esto es así, hermano. Esto es así. Si usted no está sujeto a su pastor, no está sujeto a Cristo, ¿no? Y así lo da a entender la palabra del Señor. Ahora, la lámpara simboliza la luz. ¿Y qué dice Mateo 5:14? Vosotros sois la luz del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, mas ahora somos luz, dice, ¿no? Mas ahora somos luz en el Señor. Y eso dice Efesios capítulo, eso mire, le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, le dio a entender eso. Disculpen, miren ahora, hermanos. 5:8 de Efesios, ¿no? Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque
porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Entonces, nosotros, los pastores, especialmente nosotros, somos llamados a ser la luz de este mundo, ¿no? Si nosotros no damos la luz, no somos portadores de la luz, este mundo siempre va a andar en tinieblas. Usted, pastor, es luz del mundo. Y para el mundo, para ese mundo que está en la oscuridad, para ese mundo que vive en pecado, ¿no? Usted es la luz para que ellos puedan acercarse a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es usted, ¿no? Entonces, cada conducta, cada acción, cada pensamiento, cada palabra tiene que venir de la luz. No puede venir de la oscuridad, ni del mundo tampoco. Por eso, qué privilegio que tenemos nosotros de ser eso, pero tenemos gran responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros somos llamados la luz del mundo. Bueno, sabemos que 7 estrellas están en su mano derecha y ellos son los pastores. Ellos son los que dan luz ahora en este mundo, ¿no? En ausencia de Cristo, ellos son los portadores de luz. Y hasta que venga el sol de justicia, ¿no? Y la luz del mundo. Eso va a ser cuando el Señor venga. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Por eso esperamos el día del Señor. Por eso esperamos el día que el Señor venga pronto. Estamos cansados de tanta injusticia, estamos cansados de tanta maldad, ¿no? Que vienen, fíjese en las almas que están muriendo en todo el mundo. En todo el mundo están muriendo cientos de miles de personas, de almas. ¿Dónde irán esas almas? Bueno, nadie puede juzgar la salvación de otra persona, porque la único que tiene autoridad para juzgar la salvación es el Señor. Nosotros no podemos decir se fueron al infierno, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que la gente está muriendo, ¿no? Dice que en Ecuador la gente cae muerta en las calles, hermanos. ¿Y dónde está la luz? Que lo lleve a Dios, ¿no? Bueno, nosotros por este medio nosotros hacemos saber a los hermanos, a la iglesia especialmente, y a los queridos amigos que nos escuchan, que Jesucristo es la salvación. Jesucristo es la salvación. Alabado sea el Señor. Por eso, el libro de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, nos habla a nosotros de dónde comenzó la iglesia, en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Ahí comenzó la iglesia. Y nosotros tenemos que hacerle entender con la ayuda del Señor, ¿no? A la iglesia lo que pasó en aquel tiempo. La iglesia descendió, como dice en el versículo 5, ¿no? Del capítulo 2 de Apocalipsis. Fíjese lo que dice: recuerda por tanto de dónde has caído, es decir, descendió, ¿no? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y nosotros sabemos que vino la amonestación, pero la amonestación no sirvió. No sirvió la amonestación. ¿Por qué? Porque los hermanos no se arrepintieron de Éfeso. Y las lámparas que iluminaron en Éfeso, que eran portadores de luz en Éfeso, se retiraron y formaron la iglesia de Esmirna, ¿no? Formaron la iglesia de Esmirna. Y Dios le dio tiempo a los hermanos para que se arrepientan y para que se volvieran al primer amor. Y no se volvieron. Algunos estaban en Éfeso siempre ahí en su posición y tenían una vida práctica conforme a lo que Pablo detalla en la carta al libro de los de Efesios, pero otros no. Entonces ahí la iglesia de alguna manera se separa. Los que son vencedores de Éfeso forman la iglesia de Esmirna, y los que no son vencedores de Éfeso forman la iglesia de Pérgamo, como después vamos a ver. Alabado sea el Señor. Qué triste eso, hermano. Qué triste es que la iglesia haya tenido tal experiencia.
Porque la iglesia tendría que haber manifestado el reino de Cristo, viviendo en comunidad. Y Cristo seguramente que nos iba a proveer de todo lo que nosotros necesitaríamos, porque como rey Él es responsable de sostenernos a nosotros. No, pero cuánta desobediencia, no, cuánta incredulidad, cuánta alianza con la carne, con el mundo tuvo la iglesia, con las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, ¿no? Cuántos malos testimonios hubieron en la iglesia desde el momento que descendió, ¿no? ¿Cuántos pastores han encubierto su pecado en lo oscuro de su corazón, en los rincones de su alma? Pero ahí está el Señor. Él lo ve todo, porque Él es el primero y el último. Él puede llegar al lugar más recóndito de nuestra alma. No podemos escondernos del Señor. Es mejor arrepentirse ahora. Es mejor ahora reconocer nuestro pecado. Ahora, hermano, apresúrese, arrodíllese y dígale, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Y no solamente eso, sino cambie su conducta. Cambie la dirección que usted le estuvo dando a la iglesia, a su vida, cámbiela. ¿Cómo hago, pastor? Y reciba las enseñanzas que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo. Enseñe la verdad en las iglesias, enseñe la verdad. No, para que los hermanos puedan apropiarse por la fe de su posición en los lugares celestiales en Cristo. Y para que los hermanos puedan tener una vida práctica vencedora, una vencedora contra la carne, contra el pecado, contra el mundo y contra el diablo. Cambie usted se arrepiente de lo malo que hizo, pero sigue enseñando la misma herejía. Y eso no sirve, hermano. Usted tiene que reconocer lo que la palabra de Dios dice. Pablo dice, yo fui constituido como predicador, apóstol de los gentiles, dice. Yo fui constituido como predicador y apóstol de los gentiles. ¿No? Y también dice Pablo en Gálatas, que no lo quiero parafrasear para no equivocarme, dice en el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo le reveló la palabra al apóstol Pablo, los misterios que estaban ocultos, Él se los reveló, y ahora nosotros somos iluminados en esa revelación. Por eso, amado pastor, amado siervo del Señor, no encubra nada. Nada se puede encubrir. No lo encubra. Y déjeme decirle una cosa que es muy importante, que no se tiene en cuenta. No es solamente, usted no dice, bueno, pero yo le confieso al Señor. No, yo voy y le confieso al Señor mi pecado, pero no es la forma. El Señor ya sabe su pecado, no hace falta que usted se lo confiese. No, usted se lo tiene que confesar a un siervo de Dios, a un siervo de Dios maduro, crecido, a un siervo de Dios que haya sido puesto por Dios. ¿Y usted qué cree que va a manifestar ese siervo de Dios? ¿Que lo va a condenar? No puede condenarlo, porque ¿quién condenará? Dice, si ya fue justificado, ¿quién lo va a condenar? Pero tiene que ser, de alguna manera, él tiene que perdonarle su pecado. Hermano, estás perdonado. El Señor te restaura al ministerio. No, porque esto no es como en el Antiguo Testamento. Yo, acá estamos en la dispensación de la gracia. Bueno, pero sin salirme demasiado del tema. Ahora, como dijimos, las lámparas que estaban en Éfeso, vamos a leerlo ahí en el capítulo 2 de la iglesia de Éfeso, dice en el versículo 5, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto. Ya hemos tratado cuáles son las primeras obras que Dios preparó de antemano. ¿No? Si no vendré pronto, a ti quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y nosotros interpretamos que el candelero son los santos que daban luz. Por eso cuando se va un hermano de la iglesia, hermano, tenemos que tener cuidado.
¿no? Y mire si se nos va uno que está trayendo la luz del Señor, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Señor lo quita. ¿Y por qué lo quita? Y porque ya le exhortó, ya lo examinó, lo escudriñó y lo halló falta a la iglesia. Y el hermano habla que hay que arrepentirse. El hermano habla de parte de Dios y dice que tenemos que volvernos a Dios, que tenemos que volvernos a una vida de oración, a una vida de separación. Y no hacen caso. Siguen enseñando las mismas herejías, siguen teniendo la vida práctica, ¿no? en la carne. Entonces, ¿qué hace el hermano? ¿Qué hace la lámpara? El Señor la quita. ¿Y cómo queda esa iglesia local? En oscuridad. Queda en oscuridad. No hay ya la luz del Evangelio allí, ¿no? Y bueno, y Dios, vamos a ver qué pasa. Y dice en el 5, hermano, y quitará el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y así pasó. Lo quitó. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Ellos, sabemos que Nico significa vencedor y laita significa del pueblo, ¿no? Ellos aborrecían eso. Ellos, como muchos hermanos, aborrecen las denominaciones o las organizaciones religiosas, ¿no? Y dice, pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Porque el Señor no aborrece eso. Aborrece que nosotros tenemos señorío sobre la grey, ¿no? Nos señoremos sobre la grey del Señor, ¿no? Sabemos que ahí en 1 de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro nos habla que nosotros no tenemos que tener señorío sobre la grey de Dios, ¿no? Y ahora dice el Señor nos hace saber lo que aborrece. No hay que construir organizaciones religiosas, denominacionales. Eso es inescritural. Eso es bajarse. Eso es descender de los lugares elevados, altos. Nosotros somos la iglesia, la amada, la desposada. ¿Qué título honorífico más grande que ese? Organizaciones religiosas, pertenecer a una denominación. Lejos sea de mí esas cosas. Lejos sea de nosotros estas cosas. Por eso, hermano, si usted está entendiendo la palabra, no deje las organizaciones. Venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio de la Gracia que Dios le reveló al apóstol Pablo, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros estamos enemistados o que odiamos a los hermanos que están en las organizaciones, en las denominaciones. Nosotros no odiamos ni rechazamos a esos hermanos. Por el contrario, les amamos, porque son muy amados. No, pero lo que no estamos de acuerdo con Dios, ¿por qué no estamos con Dios de acuerdo? Porque Dios aborrece y nosotros también tenemos que aborrecer eso. Las denominaciones y las organizaciones religiosas. Y hay algunos que ponen organización org, ponen en su fichero de culto o ponen en el cartel de su misma iglesia. No entienden nada. Pero por esto viene esta claridad, hermano. No quiero ofender ni quiero faltar respeto a nadie. No, el Señor bendiga, Señor, que Dios les ilumine, que Dios les haga entender todas estas cosas. La cuestión es que acá que Dios dice que Dios aborrece. Dios quita la lámpara, la quitó. Alabado sea el Señor, la quitó. Yo recuerdo, hace muchos años, yo había sido apartado como misionero en la iglesia en la cual yo nací. Y bueno, y estaba, antes se acostumbraba a poner a los siervos de Dios detrás del púlpito, ¿no? En un lugar elevado. Bueno, esa es la costumbre que había. Y el Señor me daba visiones en ese tiempo a mí, me hacía ver. Y entonces, una vez tuve una visión cuando entramos en oración con la iglesia. Y yo veía la iglesia, en esa visión veía la iglesia oscura. Y había
una antorcha encendida del lado de afuera. Y en la visión yo le decía al pastor, pastor, mire, adentro está todo oscuro, pastor, ¿no? Y la luz está afuera de la iglesia, ¿no? Fíjese qué triste. Después de más o menos 1 año, 2 años después, me retiré de la iglesia. Me fui de la iglesia. Y esa iglesia nunca se levantó. Nunca se levantó. Lo digo con el dolor de mi corazón. Lo digo con el dolor de mi corazón. Porque fue la iglesia que yo nací, que me alcanzó la salvación. Hermanos preciosos, amorosos los hermanos. Aunque tengo que reconocer que al no saber vivir en el Espíritu, muchas veces vivían en la carne, casi todo el día. Igual yo también, porque yo tenía la misma enseñanza. Pero había algo en mí había algo a mí que no me permitía estar de acuerdo con nada de lo que se enseñaba ahí, ¿no? Excepto los consejos que el pastor daba, eran buenísimos para mi vida. Este hombre me aconsejó, gracias a Dios, muy bien. Él verdaderamente era un hombre que tenía una vida práctica maravillosa, el pastor, por lo que yo veía, ¿no? Pero en cuanto a la palabra, era un neófito, ¿no? En cuanto a la palabra, y no quería conocer la palabra. Entonces la lámpara fue quitada. La lámpara fue quitada, hermano. Y no solamente yo, habieron otros hermanos, el hermano Moisés, que era una lámpara encendida en ese lugar. Fíjese, la hermana María de los Santos era una hermana que era una lámpara encendida en ese lugar. ¿Y cuántos hermanos más? El hermano Abel Dépele nos llevó la palabra del Señor, esta palabra de gracia, muchas veces, pero no lo entendíamos. El pastor no quería que pudiéramos profundizar en la palabra que nos traía. Y bueno, la lámpara fue quitada. Eso lo experimenté yo. En mi vida lo experimenté y por eso lo entendí. Por eso lo entendí. Y hoy me da mucha pena. Me da mucha pena. Yo no sé si esa iglesia está abierta, si no está abierta, no lo sé. El Señor tenga misericordia de ellos. Dice, pero tienes ahí la doctrina de los nicolaitas, que eso lo... pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras, dice, no dice la doctrina, dice las obras de los nicolaitas, ¿no? Después dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Alabado sea el Señor. El Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque a todas las iglesias se le da el mismo mensaje, en la misma palabra se le da a todas las iglesias, la exhortación, ¿no? Al que venciere, le haré a comer del árbol de la vida, ¿no? El cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjese, qué maravilloso. Hay una promesa para los vencedores, pero no hubo vencedores ahí, aunque en cuanto al arrepentimiento, digo, ¿no? Hubieron lámparas encendidas. Esas lámparas encendidas eran los vencedores en Éfeso, no eran los vencedores, pero las lámparas fueron retiradas y eso es muy triste. Es muy triste ver nuestras iglesias donde nosotros nacimos hoy están cerradas o semicerradas o siguiendo con la misma enseñanza, con la misma doctrina. Que el Señor tenga misericordia. Y ahora vamos a ver un poco, antes de terminar, vamos a ver la iglesia de Esmirna, ¿no? Hay una maquinita afuera que seguramente va a salir en el video, pero bueno, el Señor reprenda, ¿no? Para que podamos seguir con esta meditación. Entonces, ¿qué significa Esmirna? Esmirna significa mirra, ¿no? Ese fue el primer ingrediente del aceite de la Santa Unción. Eso se encuentra en el capítulo 30 de Éfeso, ¿no? Éxodo capítulo 30, versículo 23 al 25. 30, fíjese qué maravilloso, ¿no? Dice, y tú has de tomar
de los principales drogas, de mirra excelente, 500 siglos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250, y el cálamo aromático 250, y de casia 500 al peso del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior, ungüento, obra de perfumador, la cual será el aceite de la unción sagrada. Esto sabemos que habla de la vida de Cristo derramada sobre nosotros, ¿no? A esta unción, ¿no? Porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Y en esa unción nosotros tenemos una vida que fue una vida sufrida, una vida dolorosa, una vida que pasó por mucho dolor, por mucho quebranto. Y así es la vida del vencedor. La vida del vencedor es una vida de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque desobedecemos, no, porque obedecemos la palabra, porque creemos la palabra, por eso viene el sufrimiento por causa del Evangelio, ¿no? Entonces fíjese que Esmirna significa mirra, ¿no? En la traducción. Esto se necesitaba, este aceite se necesitaba para el servicio del tabernáculo, fíjese. Ahora, nosotros necesitamos también esta unción para servir, y los vencedores totales están llenos de esa unción. Los vencedores, la esposa, ellos tienen la unción completa del santo, ellos tienen, y eso para el servicio del tabernáculo. Esto también sabemos que esto fue traído a Jesús, ¿no? Por un medio de los reyes magos, o los magos, mejor dicho, trajeron esta mirra. Era una fragancia muy linda, muy rica, ¿no? Era como un desinfectante. Eso lo podemos ver en Cantar de los Cantares. Alabado sea el Señor. Eso lo vamos a ver en Cantar de los Cantares con la ayuda del Señor. Téngame un poquito de paciencia, hermano. Cantar de los Cantares en el capítulo 3, versículo 6. Fíjese lo que dice. Voy a leer el 5 porque este libro es tan hermoso. Algún día lo vamos a tratar, hermanos. Yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, el versículo 5 estoy leyendo, por las gamas y por los ciervos, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra, Dios, sahumada de mirra, y de incienso, y de todos polvos aromáticos? ¿Dios? Entonces esta mirra habla de la unción, de una exquisita fragancia. Y esto era como de un desinfectante. También podemos verlo, vamos a leer de nuevo el versículo 3 para después relacionarlo con Juan 19:39. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, ¿no? Sahumada de mirra y de incienso y de todos polvos aromáticos? Y ahí vamos a Juan, en el capítulo 19. Alabado sea el Señor. Capítulo 19 de Juan, versículo 39. Y dice así la palabra del Señor. Dice, voy a leer del 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, al cual era discípulo de Jesús, más secreto por medio de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús y se lo permitió Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un conjunto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en los lienzos
con especie, como es costumbre de los judíos sepultar. Bueno, y ahí vemos nosotros, ¿no?, que también se usó la mirra para envolver el cuerpo del Señor Jesús, ¿no?, en un manto, ¿no?, para poder enterrarlo al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros vemos de dónde viene la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, ¿no?, viene de la iglesia de Éfeso, de los vencedores de Éfeso. Eran vencedores totales. Y ellos son, para Dios, digámoslo así, son un buen olor de Cristo, ¿no? Eso podríamos leerlo en 2 de Corintios, en el capítulo 2 de 2 de Corintios. Corintios capítulo 2. Ténganme paciencia, hermano. Disculpen que tengo desabrochada mi camisa y no está bien. No está bien. Tiene que estar bien prolija. Discúlpenme, hermano. Entonces, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 2:15. Y dice: porque para Dios somos buen olor de Cristo. ¿Vio? Y ahí está la unción. Ahí está la unción. Ahí está el aceite de la unción, ¿no? Porque somos olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Pero somos un buen olor a Cristo. ¿Usted lo cree? Porque nosotros no damos olor a muerte. Porque el olor a muerte usted ya lo conoce, ya lo experimentó, ¿no? Alabado sea el Señor. No, ahora nosotros somos olor de vida, ¿no? Y ahí hay un perfume agradable. Entonces nosotros somos aquellos que desinfectamos, ¿no?, por medio del Espíritu Santo. Nosotros somos los que desinfectamos la iglesia. Nosotros somos los que desinfectamos el mundo entero. Porque nosotros tenemos una vida sufrida, ¿no?, una vida de luchas y pruebas constantes, y que sabemos por lo que hemos aprendido por el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y sabemos también por lo que habla el apóstol Pablo que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él nos negará también. Entonces, nosotros somos los desinfectantes. La unción que nosotros tenemos, que es Cristo en nosotros, ¿no? Esa unción permite que nosotros desinfectemos la vida de los hermanos dentro de la iglesia, porque los hermanos están muchas veces muy infectados de tanta carnalidad, de tanta mundanalidad, de tantos pensamientos y sentimientos humanos. Y entonces venimos nosotros, ¿no?, con el Espíritu Santo, por ejemplo, porque sin el Espíritu Santo no podríamos purificar, santificar. Fíjese, otro parte de nuestro ministerio, ¿no? Nosotros somos desinfectadores, purificadores de las almas y de la mente y del corazón, ¿no?, de los hermanos dentro de la iglesia y también del mundo entero, cuando nosotros vivimos una vida rendida al Espíritu Santo. Porque el aceite, la mirra, era un desinfectante, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso esto, hermano. Debemos recordar al juez que está en medio de los 7 candeleros, ¿no? Y él encuentra faltas a los esmirnitas, ¿no? El juez, él no encuentra falta en la iglesia de los hermanos de Esmirna, ni tampoco encuentra falta en los hermanos de Filadelfia. Él no encuentra falta ahí. No hay ningún reproche en esas iglesias, sino por el contrario, le está prometida una corona. Y entonces estas dos iglesias, la iglesia de Esmirna, ¿no?, y la iglesia de Filadelfia, están en un mismo plano, por así decirlo, ¿no? Y eso nosotros lo vimos cuando hicimos ayer, cuando contractamos la iglesia, la diferencia que hay en una iglesia y en otra, y la similitud que tiene dos.
Entonces, qué maravilloso poder ver todas estas cosas, hermano. Bueno, la hora ha pasado, hermanos, le damos gracias al Señor, o le doy gracias al Señor porque pudimos hacer este programa. Les mando un abrazo a todos ustedes. No, espero que esta palabra sea una palabra poderosa para su vida. Espero provocarle a usted a la mayor consagración, a la mayor obediencia, a la mayor rendición, ¿no? Que usted ame y que busque la transformación, ¿no? De su vida, de venir del hombre viejo a un hombre nuevo. Les mando un saludo grande a todos, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar nuestro programa, hermanos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor amado, estar en tu presencia. Gracias te doy, Señor, porque he podido hacer este programa, Señor. Solamente tú podías haber provisto. Señor, gracias te damos. Bendice a todos los hermanos, bendice a todas las hermanas. Que ellos puedan entender este mensaje, Señor, porque todo lo hacemos para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Sabemos que esta palabra no todos la van a oír. Sabemos, Señor, no buscamos, Señor, cuanto más la escuchen mejor, pero solamente que la escuche uno, ¿no? Y la lleve y la ponga en su corazón, ¿no? Para después desparramarla a cientos y a millones de personas, con nosotros estamos más que satisfechos. Pero eso es un pensamiento mío. Pero tú, Señor, eres aquel que hará que esta palabra que tiene vida se proyecte en el tiempo. Damos gracias al Señor, el Señor les bendiga y nos vemos esta noche, hermano.